Bienvenidos mis hermanos nuevamente a Vía 40 Podcast. Qué alegría volverlos a saludar en esta nueva jornada que el Señor nos regala. Desde acá les enviamos un saludo muy especial a todas las personas que desde las diferentes plataformas se conectan con nosotros o que se van a conectar más tardecito con este contenido que queda allí para que lo puedan compartir, lo puedan orar y puedan interiorizar estas palabras que el Señor hoy quiere dirigirle a nuestro corazón a través de esta conversación sencilla. Nuevamente me place, Padre Freddy, saludarle en esta mañana. Para mí es un honor poder compartir este ratico con usted y con todas las personitas que allí a través de las redes sociales se siguen conectando con nosotros. Padre, ¿cómo ha estado? Jael, muy bien, gracias a Dios. Un abrazo muy grande, mi hermano, al igual que para todos los que están con nosotros, para este maravilloso equipo de producción que nos acompañan en esta conversación, porque es un diálogo, una conversación, una pequeña escuela donde juntos vamos aprendiendo y sobre todo cómo se genera el conocimiento, porque Sócrates lo dijo, es con base en preguntas, y así se genera el conocimiento. Qué lindo cuando la gente pregunta, cuando la gente suelta la inquietud que tiene, porque un profesor en clase nos dijo, dicen que el que pregunta es bobo, pero el que no pregunta se queda bobo para toda la vida. Entonces qué lindo cuando cualquier cuestión que uno tenga, por pequeña que sea, aproveche espacios como estos para preguntar, aclarar y para que, como decía un profesor, si no sabe, con toda humildad diga, voy a consultar y luego te lo cuento. Entonces, qué rico conversar y hacerlo con base en preguntas. Así es, Padre. Es muy importante, mis hermanos, que esas preguntas también provengan de ustedes y por eso los invitamos a que por allí nos compartan en los comentarios de las diferentes redes sociales qué le quisieran preguntar al Padre o incluso a este servidor si alguna cosita se les ocurre. Nos encantaría poder enriquecer este contenido también con estas cuestiones que nacen en su corazón. Padre, es muy lindo preguntarse cosas porque finalmente desde la duda parte la sabiduría, desde el querer entender a un Dios que no tiene por qué ser como tan lejano. La razón y la fe no tienen por qué estar divorciadas como el mundo quisiera pues como vendernos esa idea. Hoy, Padre, nos convoca un tema muy importante, muy propio de este tiempo cuaresmal. Y el tema hoy, Padre, son las tentaciones. ¿De dónde provienen? ¿Cómo enfrentarlas? ¿Qué herramientas la Iglesia misma nos propone para resistir? Quisiera partir de la parte histórica de las tentaciones. Desde el libro del Génesis, Padre, se presenta el tentador en la vida de Adán y Eva. Aún no han caído, pero empieza a seducir a la mujer. Finalmente la termina conduciendo hacia el pecado. ¿Cómo vemos, Padre, en la palabra las tentaciones? ¿Cómo empieza a presentarse esta realidad en la vida del cristiano? Lo primero que hay que sustentar es que Dios nos creó en un estado de libertad. O sea, lo más lindo que Dios nos dio a nosotros, además de la vida, del alma, del ser, es hoy pongo ante ti la vida y la muerte, la tristeza, la felicidad, el éxito, el fracaso. Elige. Y en un estado de libertad, cada uno elige. Si fuéramos destinados únicamente al bien, la vida sería muy fácil. Si fuéramos destinados únicamente al mal, la vida sería muy compleja, muy difícil. No, el apóstol San Pablo habla de, no entiendo por qué hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Es por la libertad que tienes y porque el diablo tiene permiso para tentarnos. El diablo está dentro de la creación de Dios, no creó el mal. Al diablo lo creó en un estado de gracia y en un estado de belleza. Y el diablo en un estado de libertad quiso ser como Dios y quiso asemejarse a Dios, el pecado de la soberbia humana. Por eso en la tentación le dice a Adán y Eva, seréis como dioses. Entonces empezó una tentación
que a todos nos acompaña, el poder, el tener, el placer. Entonces todos los libros de la Sagrada Escritura van a hablar de esa libertad. Y cada uno todos los días hace una elección. El Padre Nuestro, primero en su versión original decía: líbranos de caer en tentación. Líbranos de caer en tentación. La vida sería muy linda, yo no tengo tentaciones, no tengo problema. La reforma litúrgica llevó a ponerle: líbranos de caer en la tentación, porque la tentación siempre estará. Recordemos el libro de Job, cuando Dios dice: no he encontrado una persona tan buena en la tierra como Job. Y el diablo le dice a Dios: pues claro, ¿quién no va a ser bueno yéndole tan bien en la vida? Tiene una familia muy bella, tiene una economía muy sólida, tiene fincas, tiene propiedad. Déjeme, yo lo tiento a ver qué pasa, a ver si se mantiene fiel. Lógicamente Job estuvo fiel a Dios a pesar de. Y también Jesús le dice a Pedro: Pedro, yo he rogado por ti, porque Satanás ha pedido permiso para tentarte. Yo he rogado por ti para que tú resistas y tú, una vez convertido, conviertas a tus hermanos. Entonces la certeza es: el diablo tiene permiso para tentarnos. El demonio nos conoce, sabe cuál es nuestro punto más frágil, más débil. A lo que más le gusta es esto. Este es su punto frágil. Por ahí se nos mete el diablo nos conoce. Por eso el catecismo lo define como un ser pervertido y pervertidor. Y la función principal del demonio es tentarnos. Y tentarnos donde más nos duele. Y se disfraza de algo muy lindo, muy hermoso. Y tú, en tu libertad, dices sí o no. Creados en estado de libertad, pongo ante ti el bien y el mal, te pongo un límite, comes de todos los árboles, menos del que está en el centro del jardín, elige. Todos los días hacemos elecciones y todos los días y a todas horas somos tentados. Así es, Padre. En definitiva, somos las decisiones que vamos tomando. Nuestra vida misma es fruto, es cosecha de esa siembra que hemos venido realizando. Es muy lindo, Padre, hablar de libertad porque es un regalo que no hemos sabido administrar de la mejor manera. Esa libertad que podría hacernos sembrar cosas tan buenas, muchas veces nos dejamos llevar por los criterios humanos. Una de esas grandes tentaciones es amoldarnos al mundo en el que vivimos, renunciando a los principios cristianos. Por poner un ejemplo, Padre, muy de nuestra cotidianidad. Una vez llevé yo el carro al taller y el mecánico me propuso 2 caminos y me dijo: vea, hermano, si le pagamos 50,000 pesitos al funcionario, el carro pasa derecho. Pero eso para un cristiano tiene nombre: soborno. Pero el otro camino es arreglar el carrito y que pase derecho por las vías legales. En esos momentos de nuestra cotidianidad, Padre, se presenta la tentación. A veces no es sencillo elegir el camino recto cuando me cuesta más, cuando sé que quién se va a dar cuenta, quién me va a estar viendo. Padre, ¿cómo puede un cristiano fortalecer su fe para que en esos actos de su cotidianidad siga ganando el reino de los cielos y no los criterios humanos? El Señor se acuerda de que somos barro. El Señor se acuerda de que estamos hechos. Incluso los salmos dicen: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Y es más, consciente de la realidad del pecado, le suplica: no nos trates como merecen nuestros pecados. La Iglesia es muy pedagógica y ha resumido las tentaciones como en 3: el poder, el tener y el placer. Y por eso la Cuaresma propone el ayuno, la oración y la caridad. 3 contra 3. El hombre penitente, el hombre que ayuna, vence la tentación. Por eso es muy interesante los 2 primeros domingos de la Cuaresma, porque el primer domingo se propone las tentaciones.
Jesús en el desierto y el diablo lo tienta en el poder, tener el placer. El Señor muestra el camino, la oración, el ayuno y la caridad. Y al domingo siguiente es la transfiguración del Señor. Quien vence la tentación se transfigura, sube al Tabor y siente la alegría de decir, qué bien es estar aquí. O sea, cuando tú vences la tentación, tú ganas una batalla y te sientes bien, te sientes contento. Tal vez se pasa por la cabeza, perdí la oportunidad, pero ¿de cuántas cosas me salvó el Señor? En cambio, cuando caes en la tentación, el vacío, el dolor, el sinsabor que queda en el alma. En el sacramento de la confesión, Padre, yo venía también, Padre, yo venía feliz, juicioso, pero Padre, hubo una fiesta, hubo esto, perdí el control y me pasó esto y dañé mi hogar, dañé mi familia, o en este momento mi esposa no sabe, pero yo no soy capaz de mirarla a los ojos, Padre, ya no soy capaz de comer. O sea, si yo me dejo vencer por la tentación, dice, la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? En cambio, cuando logro superarla, eso es una felicidad muy grande, un gozo muy grande. Quien vence la tentación se transfigura. Y la única manera de vencerla es siendo penitente, es siendo un hombre de ayuno, un hombre de oración y de mucha caridad con los hermanos. Padre, llegan algunos comentarios a través de las redes sociales y me gustaría compartirle dos. Una pregunta nos llega a través de la vida de Wilson Pérez, a quien saludamos en esta mañana. ¿Podemos vencer las tentaciones, Padre, por medio de la oración? ¿Es la oración un arma fundamental a la hora de enfrentar las tentaciones? Mira, pues ya uno no es del Nuevo Testamento, somos del Antiguo Testamento, ya la experiencia de vida nos va ayudando. Mis grandes dificultades como sacerdote han sido cuando le bajo el ritmo a la oración. Si tú le bajas el ritmo a la oración, la tentación te gana, te domina. En cambio, si estás fortalecido en la oración, vences la tentación, luchas cuerpo a cuerpo. Y uno lo experimenta confesando un seminarista, confesando una religiosa, confesando un esposo. Padre, es que yo le bajé el ritmo a la oración y eso me condujo a. Entonces, con la oración es el camino más directo para vencer la tentación. Y con la oración del Padre Nuestro, líbranos de caer en la tentación. Ahora, el libro del Eclesiástico dice, hijo, si decides entregar tu alma al Señor, prepárate para la prueba. Pero la prueba es la tentación. Entonces muchas personas dicen, Dios me mandó esta prueba. No, el texto de la palabra de Dios dice, Dios no prueba a nadie. El que prueba es el demonio. Es el que nos tienta en cuanto al amor de Dios, la fidelidad a Dios, los principios. Esta mañana, escuchando un comentario al Evangelio, decía, es que el amor cristiano se resume en los mandamientos, en las bienaventuranzas, en las obras de misericordia, en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Si yo bajo la guardia en todo eso, voy derecho a la ruina y caigo en la tentación, porque entre más avances en tu vida espiritual, vas a ser más tentado. O sea, del Papa para abajo, todos somos tentados y todos tenemos tentaciones. Pero el hombre de oración vencerá la tentación. Amén, Padre. Qué esperanzador escuchar esas palabras. Me recuerda, Padre, las palabras del apóstol San Pablo cuando en una de sus cartas nos habla de la lucha que el cristiano tiene en su interior. Por un lado, la ley del espíritu que lo invita al bien, por el otro lado, la carne que lo invita a la concupiscencia, a darle rienda suelta a los placeres, como dice el dicho. Me hace pensar también como en ese ejemplo que nos han regalado de forma pedagógica, una lucha interna, Padre, entre dos lobos, uno bueno y uno malo, y le preguntan
¿Y cuál de los dos lobos va a ganar? Al que vos alimentes. Y qué bonito, Padre, porque esa invitación que usted nos hace es alimentar nuestra vida espiritual con la oración, con los sacramentos. Eso va a hacer que en ese momento de tentación nosotros podamos resistir. Padre, María Dilma nos hace una invitación. Padre, ¿qué pasaje bíblico o qué salmo me podría ayudar en un momento de tentación para vencerla? ¿Qué perlita espiritual hay por allí en la palabra que se pueda volver incluso un rema en mi corazón? Que yo recuerde esas palabras en el momento justo y eso me ayude a vencer la tentación, Padre. El Evangelio de San Mateo en el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. Porque en la vida nosotros podemos tener la tentación de no querer sufrir, de no querer llorar, de no ser humildes. Uno puede tener esas tentaciones en la vida. Y cuando este Sermón de la Montaña comienza a decir, dichosos los sufridos, dichosos los que lloran, dichosos los misericordiosos, dichosos los limpios de corazón, uno dice, vale la pena vencer la tentación de que yo no quiero el sufrimiento, no quiero este problema. No, uno tiene que afrontar la vida como vaya llegando, como vaya apareciendo, y no estamos solos, el Señor nos va ayudando. Entonces el Sermón de la Montaña te ilumina y te da la fuerza. La oración del Padre Nuestro, definitivamente la oración del Padre Nuestro. Y para mí el Salmo 50 es un salmo de reparación. Es un salmo de reparación porque David cayó en la tentación. O sea, lo más tremendo de David es esto. David, ese día que hizo la siesta, cuando hizo la siesta y se levantó, dijo, hoy voy a cometer adulterio y voy a asesinar al esposo con la que cometa adulterio. No, David se levantó tranquilo, se fue para la terraza y allá de la terraza vio la tentación. Y se fue. Y terminó en adulterio, terminó en asesinato, en una cantidad de cosas. Entonces, el Salmo 50 repara. Y para nosotros es una oración muy fuerte, muy grande. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Con espíritu firme, repara y sana en nosotros las heridas del pecado y nos ayuda en la tentación. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Es que somos muy débiles, muy frágiles. Y mira, yo no confieso malos, yo confieso débiles porque ellos no han optado por el mal. Padre, yo no lo quería hacer, Padre, no sé qué me pasó, la tentación. Entonces acudamos al Salmo 50, acudamos al Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, y aunque camine por cañadas oscuras, aunque camine en medio de tentaciones, nada temo, porque tú vas conmigo. Entonces, Salmo 23, Salmo 50, Sermón de la Montaña, la oración del Padre Nuestro, y buscar ese texto del apóstol Pedro. Yo he rogado por ti, porque ha pedido permiso a Satanás para tentarte. Yo he rogado por ti para que no desfallezcas. El Señor ora por nosotros. Y otro texto muy lindo, el texto del Jueves Santo, del prendimiento, cuando Jesús viene y los encuentra dormidos y no han podido orar conmigo ni siquiera un ratico. Velen y oren para que no caigan en la tentación. Ahí está el secreto. Orar, y nos ayudará a vencer la tentación. Y la palabra de Dios también nos ayudará a vencer la tentación. Sin duda alguna, Padre, la palabra es un gran aliado a la hora de enfrentar la tentación, y Jesús mismo en el desierto es un gran ejemplo de ello, porque es con la palabra con la que se defiende ante las mismas palabras que el tentador le dirige. Padre, sin duda alguna, David es un hombre que es imposible no traerlo a la conversación, precisamente porque
sus situaciones muy de nuestra propia cotidianidad. Aspectos que a mí me gusta resaltar de ese acontecimiento, y uno de ellos es que David en ese momento, padre, debía encontrarse con el ejército y no en el castillo. La palabra es muy explícita al mencionar ese detalle, como David debía estar con su ejército en la batalla, pero se dio un permisito, se dio una licencia, se quedó en el castillo. Y cuando nosotros empezamos, padre, como a sembrar quizá lo que sabemos que no está bien, el pecado tiende a tener crecimiento exponencial. Lo que empezó simplemente como, qué pereza ir por allá, hombre, muchachos, vayan ustedes. ¿Dónde terminó esa pequeña semillita? Yo creo que esta es una invitación que el Señor nos hace a cortar a tiempo la tentación, que todavía estás a tiempo, tú que nos estás escuchando por la divina providencia, de cortar hasta ahí. Hay tinticos, padre, que uno no se debe tomar con compañeros de trabajo, que uno empieza a sentir que puedo estar sembrando una infidelidad. Sí, hay sí, espacios donde yo sé que quizá Dios me pone en el corazón, ven mijo, mejor por allá, no vayas. El ladrón sabe a quién le sale. Padre, hay muchas preguntitas por aquí. Le quiero hacer una que yo creo que es muy importante que usted nos ayude a iluminarla. Padre, no siempre es fácil distinguir cuando estoy perdiendo el justo medio. Le pongo un ejemplo, padre. ¿Cómo sé que estoy alimentándome sanamente y no cayendo en gula? ¿Cómo sé que estoy cuidando el templo y no cayendo en vanidad? ¿Cómo sé que estoy apreciando la belleza de pronto los hombres en las mujeres o las mujeres en los hombres y no estoy cayendo de pronto en lujuria? ¿Cómo distinguir, padre, hasta dónde puedo saberme humano, pero dónde ya debo decir, no, me detengo porque es que si sigo caminando, esto ya se convierte en un pecado? ¿Cómo ayudarnos, padre, a mantenernos en una vida de gracia? El combate espiritual interior es muy fuerte porque yo la tengo clara. O sea, yo la tengo clara. Yo sé que esto va a terminar mal. Yo sé lo que vos decías, este traguito que empezó aquí. Yo sé que este es el momento para irme. Si quiero terminar bien. Si quiero terminar mal, me quedo. Yo sé que este contacto del celular yo debo borrarlo. Pero no lo borro. O sea, es la lucha. O sea, una vez en unas 7 palabras, las predicamos varios, ¿cierto? Y cada uno cree que está predicando la mejor palabra, que la que yo estoy predicando es la mejor y la voy a sacar del estadio y todo. Entonces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo la palabra la basé en decir que el que pecaba no sabía lo que estaba haciendo y que no alcanzaba a medir las consecuencias de su pecado. Entonces, por eso el Padre nos dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Y yo acentué que no sabía lo que hacía y que por eso se le podría hasta favorecer la situación a esa persona. Y la monjita que siguió después de mí me refutó. Yo, sí saben lo que hacen. Yo, pues esta monja se me tiró la palabra a mí, hombre. Pero era verdad, yo sé. O sea, yo por allá entro, yo sé. Lo que pasa es que yo me engaño a mí mismo. O sea, yo tengo la claridad. Lo que tengo que pedir es la fortaleza, el carácter para decir, me voy, ya no más. Corto este contacto, corto esta amistad, no me expongo a esta realidad que va a terminar muy mal. ¿Por qué? Porque los cristianos nos movemos mucho en, ¿qué importa? Una canita al aire. Una vez al año no hace daño. Y el que peca y reza empata. Muchos han pensado así y por un rato de placer, por un rato de curiosidad, una vida de tristeza. Por no controlar ese momento, por no tomar una decisión a tiempo, se vino una avalancha. Porque lo que tú dices de David,
Listo, si David reconoce su pecado en el momento, lo que pasó y lo maneja de alguna manera, la cosa no avanza, pero David empezó a manejar. Entonces tráigame a Urías para que vaya y esté con su mujer. Y él está siendo desleal con Urías y Urías leal con él. Porque Urías dice, yo cómo me voy a ir para la casa, voy a descuidar a mi rey y mi ejército está luchando, ¿no? Yo me quedo aquí en el palacio cuidando al que me quitó la esposa. O sea, es un pecado que se va volviendo una bola de nieve. Entonces, claro, yo la tengo clara, David la tenía clara, sin embargo siguió tratando de tapar la situación y terminó en situaciones muy duras. Entonces yo sí la tengo clara, yo sé qué es la fortaleza de decir, listo, no y no. Ese es el regalo que hay que pedirle al Señor. La fortaleza, porque olvídate, yo sé que esto es malo y yo sé que esto va a terminar mal. Así que ahora salve reverencia a esa monjita que me tumbó la palabra. Un saludo le mandamos, muy especial, un abrazo, si hermanita. está viendo este contenido. Padre, nos llegan algunos comentarios acerca de este tema que estamos tratando. Este viene de @PaulaPereira3371. Él conoce nuestras debilidades humanas, refiriéndose a Dios, y caemos en tentación. Él en su infinita misericordia nos perdona. Hay que vencer las tentaciones, porque el enemigo lo que quiere es hacernos caer. Padre, aquí hacen un énfasis especial. Rocío Luján nos pregunta, Padre, ¿por qué de las dimensiones del ser humano, siendo la dimensión espiritual, la dimensión emocional, la carne, la dimensión corpórea, por qué suele ser la más débil? ¿Por qué nos dejamos tan fácil llevar por la piel, por el sentir, por el placer? Porque, Padre, a veces es como la mayor de las batallas. ¿Cómo podemos también ayudarnos corporalmente? ¿Qué herramientas nos puede proponer la iglesia? El ayuno creo que responde, Padre, si no estoy mal, a esa realidad. Es esa como la herramienta principal, Padre, para vencer este tema de la tentación enfocada a esta parte de la carne. Esa es otra lucha porque yo entiendo cuando Santa Teresita dice es que el cuerpo es la cárcel del alma. Y yo le he reclamado a Dios en la oración, ¿por qué nos hiciste así? Tan hormonales, tan sexuados. O sea, este roce tan difícil y esta carne mimada, como dice en una oración. Y le decimos a la Virgen, Madre, porque la carne es débil, porque la carne es flaca, porque, Dios mío santo, yo le digo a la gente, tranquilo, mira, tu espíritu, tu alma está dentro de un cuerpo frágil, débil, pecaminoso, que yo debo tratar de dominar. Pero es la belleza del cuerpo. Mira que en la Edad Media muchos despreciaron el cuerpo y se hicieron unas torturas humanas impresionantes. Tampoco era el camino, tampoco era. Pero tampoco es el camino de los grandes gimnasios, del culto al cuerpo, donde yo no voy a hacer ejercicio, voy a modelar, voy a ir a mostrarme mis chocolatinas y todas esas cosas. O sea, es decirle al Señor, ayúdame a entender y a encontrar el punto de equilibrio donde el cuerpo es un regalo que Dios me dio, que debo cuidarlo, que debo valorarlo, que debo propiciarle salud, bienestar, que debo tonificarlo, pero para gloria de Dios y bienestar mío, no para la tendencia al placer o para conducir a otros al pecado. Mira, Santa Rosa de Lima era una mujer hermosa, hermosísima, hermosísima, y ella se dio cuenta que le propiciaba tentaciones a los hombres. Entonces se tapó de una manera impresionante, incluso para verse obesa, para no propiciarle a los hombres esa tentación. En este momento en nuestra sociedad hay mujeres muy buenas, muy femeninas, muy recatadas, que nos ayudan, pero hay otras que no nos ayudan. No nos ayudan, o sea, uno no es capaz de ver en esos cuerpos el templo del Espíritu Santo, porque ese cuerpo no está tan bien exhibido. Entonces es una lucha permanente. Así somos. Esa es nuestra naturaleza humana.
no nos debe asustar, no nos debe perturbar. No, Señor, ayúdame a poner cada cosa en su lugar, a cuidar mi cuerpo como un templo del Espíritu Santo. Es que en este cuerpo habita la Santísima Trinidad, habita el Señor. Entonces, por eso en las exequias hay tanto respeto por el cuerpo, y se le hace la aspersión del agua, se le hace el turiferario, el incienso, porque en ese cuerpo habitó la Santísima Trinidad. El día que aprendamos a ver eso, no como un instrumento de placer, iremos entendiendo y iremos comprendiendo. Cuando yo era seminarista y iba donde mi director espiritual y le contaba esa lucha con la mirada, porque a uno se le va la mirada, eso mejor dicho, cuando yo trabajaba en la Universidad Católica de Oriente, llegaban las niñas a una confesión ahí en mi oficina, y ellas se sentaban y me miraban: padre, qué rico hablar con usted, que no me mira como los demás hombres. Y yo ya le había hecho un escaneo, ya le había escaneado y había dicho: Dios mío santo, que están estos pulmones, Dios mío santo. O sea, es tan duro, es tan difícil. Y mi confesor me decía: pídele al Señor el regalo de ver en ella el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Es una lucha, es un combate, pero hay que llevarlo con tranquilidad, con serenidad, no desesperarse. Así es. Padre, Angie Rodríguez nos escribe: Padre, ¿la tentación es un pecado o solo es el primer paso antes de pecar? El problema es de una cuarta. De aquí al corazón. Así es, Padre. Si yo paso la tentación de aquí al corazón, ya se me volvió pecado. Por eso el texto de Jesús hay que saberlo leer bien. Todo aquel que mire a una mujer casada, deseándola en su corazón, ya fue adúltero con ella. A mí se me puede ir la mente y el sentido, pero por aquí me entró y por aquí me salió, y no me detuve en el goce pecaminoso, no me detuve en el deleite moroso, no, pasó, qué mujer tan linda, como en el lenguaje no, como está de buena, eso es humano, pero no me quedé ahí, no me entretuve ahí y ya me la llevé, no, recuerda la historia de los dos monjes que iban por un camino y venía una mujer muy bella y había que pasar un río, y ella les dijo: ustedes me pudieran pasar al otro lado. Y un monje alegre, contento, dijo: claro, venga, yo la paso. Y la cargó y la pasó al otro lado. Y los dos monjes siguieron caminando. Y por el camino, el monje que la cargó iba cantando, riéndose, mirando la naturaleza. Y el otro, callado, no pronunciaba palabra. Y le dijo al monje que la cargó: hermano, yo he venido pensando que vos no debiste haber cargado a esa mujer. Y el otro le dijo: vea, hermanito, yo fui el que la cargué, yo la pasé al otro lado, la descargué y la dejé allá, vos todavía la traes cargada. Wow. Vos todavía la traes cargada. O sea, este cerebro, hermano, hay que purificarlo y hay que pedirle que delete, borrar, archivo borrado. Es un combate, es que la cosa no es charlando. Dice: no hemos llegado hasta la sangre en nuestro combate espiritual. Es un combate espiritual a fuerza de la oración para empezar a manejar lo que está a nuestro alrededor de una manera natural, tranquila, no detenerme, no desear, porque si la paso al corazón se vuelve pecado. La tentación todavía no es pecado. La tentación es el primer paso, y por eso decimos: líbrame de caer en la tentación. Así es, Padre. Qué historia tan edificante la de esos dos monjes. Yo creo que a muchos nos ha hablado al corazón. Padre, desde TikTok nos hacen una pregunta. Para aquellos que nuestra cruz, nuestra lucha es el tema de la lujuria, Padre, ¿hay algún libro del cual usted de pronto puede hacer una recomendación? ¿Algún texto que le haya ayudado como para alimentar también esos buenos pensamientos que a la hora de combatir en este gran campo de batalla que es la mente, estos recursos nos ayuden, sean también herramientas útiles
para vencer la tentación, Padre? ¿Qué libro le ha ayudado a usted en su camino espiritual? Lo primero, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lujuria, pornografía, masturbación, o sea, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo a veces le digo a mis penitentes, hermanito, más que pecado, es nuestra lucha, es nuestra cruz, es nuestra carga, es que la persona llega donde uno con ese dolor, con esa tristeza, Padre, estoy esclavo de la pornografía, estoy esclavo, Padre. Usted no se imagina, Padre, hasta aquí en la iglesia, hasta en el momento de la consagración, se me vienen unos pensamientos, Padre, claro, la loca de la casa. Y amarrar esa loca de la casa es muy difícil. El castillo interior de Santa Teresa nos puede ayudar a hacer un ejercicio de purificar la mente, de purificar el corazón, el castillo interior. La historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Son libros que nos pueden ayudar, pero sobre todo, más que literatura, es la oración de pedirle a Dios: purifica mi mente, purifica mi corazón, limpia mi mirada, Señor, que pase un poco indiferente ante todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Es que mira, el bombardeo de la música. O sea, un pobre adolescente que está empezando a crecer, que está alborotado en sus hormonas, y le ponen un reggaetón. Dame tu cosita. Bendito sea ¿Qué Dios. puede hacer el pobre muchacho, pobrecito? Mira el bombardeo tan tremendo, Padre. y llegan donde uno con sus barros, con su adolescencia, y uno dice, por ahí pasé yo. Cierto. Por ahí pasé yo por esa lucha y no he salido. Sigo luchando, pidiéndole al Señor ese regalo. Crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro. Esto es una lucha solo con base en la oración para poder cambiar el chip y que la tentación no baje al corazón. Amén. En las redes sociales, Padre, una hermana nuestra comenta: María Luisa Méndez, un saludo para ti muy especial. Las tentaciones son muchas, pero debemos pedir a Dios que nos libre de ellas y que con su ayuda las venzamos. Padre, yo no quería entrar a esta recta final sin resaltar algo, y es que una vez caemos en tentación, no debemos, Padre, dudar de el gran acto de la misericordia de Dios. ¿Por qué es tan importante, Padre, el sacramento de la confesión? Porque es que finalmente la realidad es que vamos a caer en medio de la batalla. ¿Y por qué es tan importante, Padre, acudir sin dudar de la misericordia de Dios, de que en ese lugar acontece un gran milagro? ¿Por qué es tan importante, Padre, que un cristiano se acerque con cierta regularidad? ¿Qué tantas veces debo confesarme, Padre? Es pecado confesarme todos los días del mismo pecado. Hermano, que le dure la gracia, hermano. ¿Cierto? Que le dure. Ay, Padre, mañana... Háblanos, Padre, de la confesión. Mañana va a ser 3 días que no me confieso. 3 días. Oh, Padre, vengo del otro confesionario. No. Mira, lo primero es convencernos de que Dios nos conoce, Dios sabe de nuestra lucha y Dios sabe de nuestra rectitud de intención. Esta semana escuchábamos el texto de Naamán, el leproso. Naamán tenía lepra y fue donde el profeta Eliseo, y Eliseo ni siquiera salió. Eliseo le mandó un sirviente: vaya, báñese 7 veces en el río Jordán. Y el río Jordán no es el más limpio de Israel, es un río sucio, contaminado. Le pidió un acto de humildad para que fuera y se bañara 7 veces en el río Jordán y se curaría de la lepra. Y Naamán, por orgullo, no. Se devolvió para su tierra porque él dijo: es que yo en mi palacio tengo piscinas y tengo el Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, entonces aquí no fue. Sí, yo puedo ser soberbio. No, yo para qué me voy a ir a confesar con un hombre más débil, más pecador que yo no tengo por qué contarle mis cosas a nadie, yo me confieso ante un crucifijo. Actos de soberbia. Nunca fue tan grande una persona como cuando se humilla ante Dios. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias.
Entonces es importante porque es un acto de humildad. El mero hecho de arrodillarte ante otra persona más débil, más pecador que ustedes, lógicamente. Dice la carta a los Hebreos, él mismo está envuelto en debilidad para que entienda a los que vienen bajo el peso de los pecados. Yo que he recibido la misericordia de Dios, entiendo y ejerzo la misericordia sobre los hermanos que van a confesarse. Y la confesión te sana, te restaura. El mero hecho de decir yo te absuelvo de todos tus pecados es como si me volvieran a pasar el agua del bautismo. Por eso me sumerjo en el sacramento de la penitencia, es volver al bautismo, al estado de gracia. El texto dice que Naamán se metió al río Jordán 7 veces y su carne se puso como la de un niño. Cuando yo voy a la penitencia, a la confesión, mi corazón queda como el corazón de un niño, limpiecito totalmente. Por eso es importante la confesión. La Santa Madre Iglesia dice confesarse por lo menos una vez al año, por la Pascua y por la Resurrección. ¿Por qué? Porque yo veo que yo voy tratando de llevar una vida bien. Tengo pecados veniales, los pecados de la vida ordinaria. La Eucaristía te perdona los pecados de la vida ordinaria. Antes de celebrar estos sagrados misterios, pidamos perdón de nuestros pecados. Y el Padre dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Se perdona la vida ordinaria. No se perdona un adulterio, un asesinato, un robo, una calumnia. No, debes buscar al sacerdote. De lo contrario, tendríamos que estar todos los días en el confesionario, porque todos los días caemos en la tentación, caemos en el pecado. Entonces no es la claridad, ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre, porque en la vida espiritual pueden aparecer los escrúpulos. Me da mucho dolor de una persona escrupulosa, porque sufre mucho, porque todo es pecado. Tuve un mal pensamiento, ya no comulga. Tuve una desobediencia, ya no comulga. Tuvo un mal deseo, ya no comulga. No, el acto penitencial, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Está bien, por el primer viernes quiero recuperar la gracia. Por mi cumpleaños quiero confesarme. Por la fiesta patronal quiero confesarme, está muy bien. Pero que no se vuelva el confesionario una rutina espiritual llena de escrúpulos donde le quitas la oportunidad al que verdaderamente necesita acercarse al sacerdote. Una vez ahí me pasó que estaba con una fila impresionante y gente contando historias, porque la confesión no es para contar historias, es para decir el pecado. Listo. Y uno dice, no, yo tengo que ir a hacer pispirispis, tengo que ir al baño, o tengo que ir a tomarme un juguito o alguna cosita. No, después de me voy. Y cuando ya me iba a levantar, llegó un muchacho. Yo le dije, hijo, vea, voy a ir a tomarme un juguito y ya vengo. Padre, lo mismo me dijeron hace 5 años. Entonces, quédese. No, entonces, venga, hijo, venga. Porque aquel que se confiesa cada 3 días, fanático, le quitó la oportunidad a este hermano que venía con un tiburón grandísimo que quería soltar. Entonces, el punto de equilibrio, el punto, claro, qué lindo es vivir en gracia de Dios, pero cada mes está muy bien, está bien, vamos a un extremo, 15 días, pero que me dure la gracia y que no caigan escrúpulos. Los veniales se perdonan en la Santa Misa. Los mortales debo acudir a la confesión del sacerdote para escuchar yo te absuelvo. Los escrupulosos sufren mucho y no es culpa de ellos. Así es. Pero hay que orientarlos, hay que decir, hijo, no es que yo soy lo peor padre, yo soy una porquería. No, Dios no te mira así y Dios te conoce y te perdona. Padre, qué alegría escuchar esas palabras, son muy esperanzadoras. Hay personitas que nos comentaban la profunda hambre y sed que sienten de tener un corazón puro y agradable a Dios. Padre, llegamos al final de este encuentro, pero yo no me quiero ir de este nuevo capítulo de Vía 40 Podcast sin que usted, Padre, eleve una oración, aunque sea corta, para las personitas que a través de las diferentes redes se han conectado, pidiéndole al Señor
que su misericordia descienda sobre nosotros. Regálenos, Padre, una oración y su bendición. El Señor se acuerda de qué estamos hechos. El Señor se acuerda que somos barro. El Señor se acuerda de nuestra fragilidad y debilidad. Por eso nos dice: de tus pecados no me acordaré más. Tus pecados están en el fondo del mar y allí se quedarán. A veces somos nosotros los que no nos perdonamos. Cuando el sacerdote te dice: yo te absuelvo de todo, siente que es de todo, aún lo olvidado, aún lo ignorado, aún aquello que por vergüenza, por dolor, no quisiste soltar, pero estabas arrepentido. El Dios te dice por medio del presbítero: vete en paz y no peques más, no lo vuelvas a hacer. Señor, crea en nosotros un corazón puro. Ayúdanos a vencer la tentación. Ayúdanos a purificar la mente, la mirada, la palabra, el corazón. Señor, queremos agradarte. Muchos hermanos quieren vivir en gracia de Dios. Sana, Señor, nuestras luchas interiores. Sana, Señor, nuestros deseos de placer, nuestra lujuria, nuestra pornografía. Danos la fuerza que necesitamos, Señor, para vivir en paz, en tranquilidad y con el alma pura. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, que son muchos, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.